Válvula electrónica de 4 vías de refrigerador Samsung Inverter RF28K y sus demás series. Esta válvula electrónica, su modelo es DA62-04617B, una válvula electrónica de 3 vías. Específicamente, técnicamente es una válvula electrónica de 3 vías de salida y una vía de entrada. Contamos con un conector original de 5 cables. Observemos allí en el manual el tipo de refrigerador. Los compartimientos. El compartimiento del refrigerador, compartimiento del freezer o congelador y el compartimiento Cool Select Room como compartimiento de temperatura ajustable. Zona Maison. Sus temperaturas puede ser como congelador, refrigerador o inclusive temperatura intermedia. Hablemos acerca de sus capilares. Observemos allí en el manual los nombres de sus capilares. El capilar sin color, freezer, capilar amarillo, refrigerador, capilar rojo, Cool Select o compartimiento de temperatura ajustable, como refrigerador, congelador o inclusive temperatura intermedia. Maison. Observemos aquí los capilares. Este capilar ingresa el refrigerante y egresa por estos 3 capilares. Estos 3 capilares, hay 2 que tiene termoencogible de color. Este capilar que no tiene termoencogible de color irá para el evaporizador del freezer o congelador. Termoencogible amarillo irá para el evaporizador del refrigerador. Termoencogible rojo irá para el evaporizador zona Flexon, zona Maison o como compartimiento de temperatura ajustable, como congelador, refrigerador o inclusive temperatura intermedia que el usuario puede ajustar. Hablemos acerca de sus bobinas. Ground, tierra, número de pin 3 y 4. Test requerido en sus pines número 1, 2, 5 y 6. Su resistencia
debe medir 40 ohmios. Ponemos nuestro multímetro. Nos dice que el pin 3 y 4 es tierra o común. 1, 2, 3 y 4 en este lado. Ahora sus subbobinas en los pines 1, 2, 5 y 6. El pin 1 nos debe medir 40 ohmios. El pin 2, 40 ohmios. Y el pin número 5 nos debe medir 40 ohmios. Y el pin 6 nos debe medir 40 ohmios. Estas medidas son de sus subbobinas de 40 ohmios. Bobina A, 80 ohmios. Bobina B, 80 ohmios. En este caso yo las mido así, de esta manera, según el manual que nos dice que sus pines 1, 2, 5 y 6 debe medir 40 ohmios. Estos son sus subbobinas, la mitad de una bobina. Ahora quiero demostrarles el uso del simulador inverter profesional. Didácticamente, abrir sus salidas de sus capilares. Yo he diseñado esta aplicación, sus combinaciones de posicionamiento de 4 posiciones. He incrustado estos círculos de colores. Estos son los colores de los capilares: color cobre, amarillo, rojo. Color cobre del capilar congelador. Color amarillo, capilar refrigerador. Capilar rojo, compartimiento zona Flexon. Compartimiento de temperatura ajustable. Iré a insertar este conector del simulador en esta válvula. Ya un momento. Ya está conectado su conector a la válvula de 4 vías. No sabemos en qué posición está. Únicamente le daré orden a la válvula que se retroceda al paso de inicio. ¿Escuchan el ruido? Su rotación tiene ese sonido. Ahora posicionaré la válvula para que nos abra una o 2 vías de salida, para tener la seguridad de encender el compresor a comprimir el refrigerante, o en este caso, en esta situación, es aire. Posición 1, que significa freezer y refrigerador abierto. Escucharon que su rotación genera ese sonido. Ahora ya tenemos la seguridad que alguna de las vías está abierta. Encendemos nuestro compresor. Observan. Congelador y refrigerador abierto. En la tabla dice, en la posición 1, congelador y refrigerador abierto. Ahora, la posición 2 significa freezer y zona Flexon abierta. ¿Observan?
abrió el capilar para el evaporizador de la zona Flexon. Recordemos, este capilar irá para el compartimiento de temperatura ajustable. Es una temperatura que el usuario puede ajustar como congelador, refrigerador o inclusive temperatura intermedia. El paso posición 3. Observan las 3 vías abiertas. Posición 4, refrigerador y zona Flexon abierta. Observan. Posición 1, freezer y refrigerador abiertas. Posición 2, posición 3, las 3 vías abiertas. Y 4, escuchan el sonido cuando la válvula gira. Esta es la prueba correcta de esta válvula electrónica de 4 vías. Técnicamente es una válvula de 3 vías de salida y una entrada. Recordemos que la franja de color rojo irá para el evaporizador de la zona Maison o como temperatura ajustable que el usuario puede ajustar como a temperaturas de refrigeración o como congelador o inclusive temperaturas intermedias. Esto es todo. Esta es la demostración profesional de esta válvula electrónica con sus nombres de sus capilares, gracias a la ayuda del manual oficial acerca de ese tipo de refrigerador.